Diario de campaña número 14, Miami, Florida, Estados Unidos, septiembre a diciembre de 1980. Cuando McNair y yo volvimos de Jamaica, en los bulevares de Miami florecían todo tipo de especímenes, pero lo más común era sentir detrás de uno el paso firme de los pistoleros. El éxodo del Mariel y los conflictos raciales entre los afrocubanos y las nuevas generaciones de sus antiguos patronos desencadenaron una nueva oleada de salvajismo en una ciudad marcada por las refriegas sanguinarias de los carteles de la droga, los policías corruptos, los asaltantes mezquinos y el terrorismo anticastrista. Nuestro grupo no estaba exento de todos esos combates cotidianos y justamente esa era la preocupación de Arturo de Córdoba, quien, mientras recogía a sus colegas en un parqueo del aeropuerto, aguzaba su sentido callejero. Algo le decía que, si se descuidaban, tendrían asegurado la oscura celda o un triste sepelio. El estrés que padecíamos todos era evidente, mientras que Córdoba narraba lacónicamente toda esa novedad. Sus ojos de gaviota asustada no cesaban de escudriñar el retrovisor para detectar cualquier anomalía en el patrón del tránsito. Miami está ardiendo. Recién nos comentaron sobre un escondite en Homestead, donde se especula que guardan más de $1,000,000. Ravelo, los gemelos y Sergio se disfrazaron de Dick Tracy para confundir a los centinelas de la caleta, pero la bienvenida fue catastrófica. Hubo perra balacera, y uno de esos tiros le atravesó la rodilla a Negrín. Un médico amigo del profesor lo atendió y ahora está recuperándose. ¿Hubo arrestos?, indagó el ex Pantera Negra. No, aclaró el ratón manejando concentrado. ¿Y qué encontraron?, averigüé estudiando el asunto. 5 kilos de cocaína y los restos de uno de los vigías. ¿Qué pasó con el polvo?, investigó el prieto, mirando preocupado por la ventanilla. Se lo entregamos a Vélez para que lo vendiera, respondió Arturo con naturalidad. Esa noche Alex nos recibió en su hermoso apartamento de la playa. En el despacho seguía expuesta la misma acuarela de Emiliano Zapata y en la sala algunos cuadros de pintores cubanos, casi todos vanguardistas de los años 30 y 40. Portocarrero, Roberto Diago, Cundo Bermúdez y 2 hermosos Carreño relucían con las bombillas que él mantenía encendidas a toda hora. ¿Dónde estarán los vitrales de Amelia Peláez que teníamos en el comedor? ¿Quiénes tendrán en su casa nuestros bodegones, los apuntes con la cara de mi abuela, el paisaje de Viñales, firmado por algún desconocido? Alguna vez yo tendré mi propia colección, pensé mientras esperábamos a Grimaldi, quien al llegar nos abrazó efusivamente, soltando una cadena de halagos y adulaciones bastante fingida. Los felicito, ustedes son grandes, muy grandes. Hablé con Miller y está complacido con la obra que hicieron. Les manda saludos. De hecho, anteayer recibí una propina de $50,000 que me entregó un intermediario, susurró. Luego hizo silencio. Caminó taciturno por su oficina y un poco preocupado indagó hasta dónde sabíamos cómo andaba el ambiente. ¿Arturo ya les contó?, dijo más ansioso de lo común. Yo asentí y cuando intentaba pedir más información, Grimaldi me interrumpió. Con la plata de Miller, más la apropiación que realizamos, tenemos para operar por largo rato. Con la coca nos estamos involucrando en un área peligrosa, le dije marcando territorio, haciéndole saber que ya había llegado, que estaba allí nuevamente, al tanto de todo. Si Marion o la DEA nos pescan en una movida de narcóticos, el escándalo va a ser titular de primera plana, le recalqué para ver si abría los ojos sobre el tema. No te hagas el santo, me interrumpió Alex con una contorsión grosera en sus labios. Tú bien sabes que hace rato estamos metidos de lleno en el narcotráfico. Por Dios, Adrián, tú fuiste quien me introdujo a Vélez. ¿O acaso se te olvidó cómo lo conocimos? Sin riesgo no hay ganancia. Por eso sé que es un disparate no cooperar con los colombianos. De todas maneras, el día que el buró nos agarre, nos vamos a pudrir en prisión. Entonces, hermano, ¿qué más da que nos sorprendan con un fardo de perico?, me dijo con total indolencia. Al verlo así, tan descompuesto, yo decidí no abrir la boca, dejarlo ir para saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar.
No te quería ver para discutir sobre este tema. Lo hecho está y punto. Necesito hablarte de la actitud de Miguel. Desde que regresó de México, no hace más que delirar. Vive pregonando que necesita retornar a Cuba con o sin Fidel, que el Espíritu Santo, como castigo por sus pecados, le envió un mensaje, que quiere jubilarse y confesarle todas las fechorías al FBI. Creo que se nos ha trastornado. Tienes que asesorarlo, Adrián. Él a ti te respeta y quizás logres encontrar alguna solución. Pero Miguel Zavala no deseaba platicar ni escuchar sermones o consejos. Su semblante de granito desmoronado me recordó a esas esculturas expuestas aún sin restaurar del todo, maltratadas esfinges o depauperados dioses griegos que escoltan los pasillos de los museos. Miguel se había desfigurado por la explosión, pero su mayor deterioro ocurría en su mente. Sentía una gran impotencia por la pérdida de su mano. No comía y casi no se aseaba. Prefería estar solo. No necesitaba ver a nadie porque el mundo lo había decepcionado. Cuando abrió la puerta para recibirme, saltó hacia mí la repugnante pesta de su posilga. «Miguel», le dije saludándolo con un fuerte abrazo. La reacción de mi amigo fue bien estéril, desanimado. Me extendió su muñeca mutilada en un gesto carente de sensibilidad. Ni siquiera me invitó a entrar, pero lo hice. La casa se había convertido en un verdadero muladar. «¿Cómo estás, hermano?», le pregunté con el cariño de siempre. «Quiero morirme», soltó el lisiado de inmediato y sin ningún brío. «¿Por qué?», le dije sorprendido. «¿Qué carajo importa la razón? ¿No crees que sobran los ejemplos de la mierda que somos? Deberías estar harto de todo. ¿A cuántos comunistas mataste en las Antillas? No jodas, chico. Así no hay quien logre nada. Nada de nada. No estoy dispuesto a fabricar una bomba más. Mírame la cara. Espanta, ¿eh? El cielo me está castigando por todas las barbaridades que he cometido en la tierra». Yo mantuve un silencio prudencial antes de intentar animarlo. A mi alrededor todo parecía listo para una mudanza. La basura y los objetos parecían haberse empaquetado juntos para un posible viaje. «Vamos, no permitas que este incidente te venza. Todos hemos sentido eso alguna vez. Eres joven y tienes una vida por delante», le dije verdaderamente convencido. Pero Miguel me contestó algo que no comprendí. Un verbo extraño estalló dentro de una riada de lágrimas. Luego un murmullo sollozante acalló una frase ininteligible. «¿Qué dijiste?», pregunté tiernamente, intentando no asustarlo. «Vete. Prefiero estar solo», articuló entrecortado, cuidándome, intentando no estallar en un ataque de pánico. Permanecí a su lado unos minutos. Entonces le apreté el hombro, pasé mis dedos por su cabello sucio y como no había nada más que hacer, me despedí. Era mucho mejor dejarlo. No era momento para llevarle la contraria. ¿Cuántas veces nos visitan estos pases de cuentas? Algunos somos más fuertes que otros, lo sé, pero siempre asoma a tu memoria el repertorio de muertos, la lista de batallas, los ríos de sangre donde nos lavamos las manos y ahí nos vemos, desfilando dentro de un raro carnaval de salvajismos. Entonces aparece algo que nunca debió ocurrir, o que no logramos comprender a pesar de ser protagonistas. Todo eso puede visitarnos alguna vez, sobrevenir durante la aparente paz entre combates, pero debemos estar preparados, porque lo que no se puede ser es un criminal a medias. Yo mismo, que no me arrepiento de nada, he tenido instantes en que un documento, un símbolo, la voz de una de mis hijas me ha removido el alma. No hacerse demasiadas preguntas es una buena receta para avanzar. Estas son, sin dudas, las batallas más difíciles de ganar en la guerra, las peleas contra nuestros propios demonios. Al día siguiente, el abuelo de Miguel lo halló inerte en un sofá con un tiro en la sien. Los investigadores clasificaron el caso como un suicidio. Descubrieron las huellas del difunto en su revólver y una carta dirigida a la novia que años atrás abandonó en la isla. Amor mío, decidí quitarme el sufrimiento que mi alma lleva. Nunca debí haberte dejado desamparada. Te pido perdón. Suficiente angustia he causado ya en este mundo. La lucha por la libertad de Cuba movilizó mis fuerzas durante mucho tiempo, pero he acabado sintiéndome como un desalmado. El exilio ha deshumanizado a muchos. Los combatientes verdaderos hemos sido pocos.
La causa anticastrista se ha vuelto un negocio del cual viven miles en Miami. Cada día hay menos prestigio político de este lado. En cambio, la hipocresía y la demagogia florecen salvajes. Al dejar la patria, no solo te perdí a ti, sino que me fui perdiendo a mí mismo en un laberinto de desilusiones. Me miro en el espejo y veo a un monstruo. Ya no encuentro razones para vivir. Ojalá Dios me perdone. Te adoro, eternamente, Miguel. Deprimido por lo que no fui capaz de impedir, compré 1 litro de whisky y me emborraché. Al despertar, aún intoxicado por el alcohol, salí a coordinar la despedida de Miguel. Existía un pacto interno según el cual a todo integrante que cayera había que incinerarlo. Y allá fui yo, a cumplir esa dura misión, la de convertir los ideales y el cuerpo de un hermano en partículas volátiles. Llegamos por fin a un restaurante frente a la Fundación HSB. Adrián quería, de todas formas, lograr ver salir a la hija del coronel cubano fusilado en la causa número 1, Antonio de la Guardia. Yo podía mostrársela, la conocía de niña. No era una mujer común. Podía reconocerla en la multitud. Él había localizado la tienda donde ella trabajaba y, luego de muchas averiguaciones, supo que ahora se había cambiado a la fundación de esa misma marca. Falcón controlaba sus horarios y necesitaba que yo le confirmara que era ella. A mí todo eso me parecía un poco monstruoso y, aunque Jeana no me reconocería, pensé que espiarla, solo para saber cómo era hoy, resultaba algo torcido a lo que no quería prestarme. Pero tanta fue la insistencia que terminó persuadiéndome. En el Hotel Rojo, ahí vivían ellas, dijo citando uno de los sitios donde vivió mi madre en Luanda. Yo conocí a algunas de las que huyeron a Nicaragua como damas de compañía de los oficiales, que luego, a la larga, terminaron en Miami. Muchas de ellas no se callaron e hicieron denuncias ante la comunidad internacional. Pero lamentablemente, Valentina, a eso a quien le importa, ya da igual. Lo que pasa en la guerra, se queda en la guerra, porque en ese terreno todo vale, me explicó buscando una zona estratégica, una mesa en la parte de afuera del restaurante cuyo campo visual diera directamente a la salida de empleados. Nadie, absolutamente nadie, quería tomar o comer afuera ese día en París. Era invierno profundo y todos se refugiaban en el calorcito interior que proporcionan los restaurantes. ¿En el Hotel Rojo?, le pregunté tiritando. De pronto se me metió en la cabeza que tal vez como los hermanos de la Guardia fueron sus enemigos jerárquicos, él traería algún arma para... No, me estaba volviendo loca. Adrián no haría eso. Además, esto es la vida real, no una película de acción. Bueno, así le llamaban ellas a ese hotel, dijo él interrumpiendo mi delirio. Al parecer, en principio la mayoría de estas hermosas damas eran llevadas ahí para trabajar como médicos, cocineras o militares, pero la verdadera pregunta es si fueron engañadas o no. ¿Tu madre sabía a lo que se enfrentaba cuando la reclutaron en La Habana? ¿Cómo lo supiste tú? Primero por los rumores, y luego, de su muerte, por personas que sí han tenido el valor de contarme. Mi madre formó parte de ese grupo de mujeres, casi un destacamento seleccionado para vivir con generales o altos oficiales que lideraron esa guerra. No fue como arquitecta, como ella siempre dijo. Allí, más que construir, la cosa era detonar, destruir, destrozar todo lo que oliera a enemigo. Miami era una dama de compañía, simplemente eso. Fue pasando de coroneles a generales hasta encontrar a mi padre, quien francamente le salvó la vida. ¿Y la afectó? ¿Por qué? Porque creo que eso la volvió loca. Lo interrumpí. Porque ella misma nunca se lo perdonó y no paraba de pensar en eso. Haber estado en Angola era su peor pesadilla. Y créeme que apenas escuchó disparos, no participó en ataques ni arriesgó la vida en una trinchera. No mató ni vio matar. ¿Y entonces qué era lo que no se perdonaba? Me preguntó revisando la carta de vinos que se divisaba a través del cristal. Ser una dama de compañía, de guerra. Le expliqué poniendo comillas sobre la frase. ¿Y así se veía ella? Me preguntó mirando las pocas sillas acumuladas a un lado de la calle. Creo que sí,
pero lo que en realidad la angustiaba era el modo en que la veían los viejos oficiales, los que sobrevivieron a la causa número 1, la de Ochoa. Cuando se la cruzaban en un acto o en una embajada, la desnudaban con los ojos, la observaban con sorna. Toda esa etapa le causaba repulsión. Caía en ataques depresivos y se bañaba varias veces al día. Se frotaba la piel hasta lastimarse. Se sentía sucia. ¿Y no te parece contradictorio haberte preparado para la vida que llevas en Cuba cuando a ella misma le causaba repulsión todo eso? Me preguntó de espaldas con cierto ensañamiento. Sí, le contesté firme. Mi madre era una mujer llena de contradicciones. Su cabeza vivía en un choque de trenes constantes. Muchas veces me dijo que debíamos asilarnos en cualquier aeropuerto, que luego alguien en Nueva York nos recibiría. Todos estos días me he preguntado si ese alguien no sería su hermano Leonardo, el pintor que tú coleccionas. Sinceramente creo que lo de Angola fue demasiado fuerte, y no solo la enloqueció a ella, a muchas de sus amistades les pegó duro esa guerra que no sé ni cuánto duró. Esa intervención duró más de 13 años. Por ahí pasaron más de 350,000 cubanos. Angola es 11 veces mayor que la isla y queda como 11,000 kilómetros de distancia, dijo Falcón, tratando de hacerle señas a un camarero para que saliera a atendernos. Tú también pasaste por Angola. Me lo dicen tus ojos y esa cantidad de cifras que te sabes de memoria. Bueno, sí. Yo estuve allí solo unas semanas, y te digo, hay que estar muy loco para ser un país del tercer mundo y meterle mano a aquello. Claro, los rusos pusieron el armamento y los cubanos la carne de cañón. Ahí pasó de todo, como en todas las guerras. Solo los que sufrieron eso pueden hacer el cuento, explicó Adrián vigilando la calle y mirando su reloj con cierta ansiedad. Mi madre decía que los hombres no veían a sus mujeres en años. Tenían el océano Atlántico de por medio. Parte de la estrategia para sostener la guerra fue crear un clima casero, confortable para ciertos oficiales que fueron verdaderos genios de táctica. Yo he buscado y buscado sobre el tema, pero, aunque en Cuba esto se sabe, nadie ha escrito o se ha atrevido a hablar de lo que en verdad pasó allí con la gente. Muchos soldados regresaron en cajitas de madera sellada, hechos polvo y cenizas. Otros regresaron locos o decepcionados. ¿En cajitas? Te tienen bien adoctrinada. ¿Tú crees de verdad que esa guerra pudo ser tan organizada para que esas cajitas contengan las verdaderas cenizas del cuerpo que dicen? Hazme el favor, loquita. Angola es el peor error de los cubanos, empezando porque los angolanos no los querían allí, explicó Adrián habilitando él mismo una silla que habían recostado contra la pared, haciéndome señas para que me sentara y arrastrando otra, más grande y un poco chueca para sentarse él. ¿No? ¿Y por qué dices eso? Dije sentándome a su lado a esperar que algún camarero se dignara, por fin, a atendernos bajo aquel frío espantoso de las 7 de la noche, ya sin sol, ese momento donde la humedad se mete en tus huesos, el viento aúlla y el aire sube en espiral hasta hacerte llorar de la alegría. Ese para mí fue el episodio final de la Guerra Fría. La URSS apoyaba al MPLA y Estados Unidos, Sudáfrica y China ayudaron a la UNITA. Cuba entró allí apuntulando a los marxistas del MPLA. El problema es que ellos solo no podían sobrevivir, y para que ese gobierno se resistiera en Luanda, tuvieron que estar allí, disparando por más de 10 años. Los cubanos no eran populares. La realidad es que los angolanos no los querían ni de un lado ni del otro. ¿Qué hacían unos caribeños metidos en líos entre africanos? Las FAPLA intentaban con mucho esfuerzo e infinitos recursos controlar el área. Las guerrillas de la UNITA, que tenían a Jonás Savimbi al frente, fueron el coco para los amiguitos de tu madre. Cada vez que un soldado u oficial cubano desertaba, se preguntaba qué coño hacían ellos ahí metidos. Eso era también una guerra entre etnias africanas. Por eso cambiaban de ejército constantemente, y a los cubanos todo aquello les resultaba incomprensible. Por fin, después de Cuito, Cuanavale, una batalla dura de verdad, en julio del 88, las tropas cubanas sacaron a los sudafricanos del sur de Angola, y calabaza, cada uno para su casa. En el mismo 88 se firmaron los acuerdos de paz entre la Unión Soviética, Sudáfrica, los americanos y Cuba. Y entonces, como en todas estas guerras,
Nadie piensa en las consecuencias, en qué carajo hacer con los veteranos. Por eso yo ya no creo en ideales y si peleo, lo hago por dinero, explicó Adrián, delante del camarero que estaba parado allí, tieso, un poco desconcertado por la idea de atender a 2 personas en la parte de afuera del restaurante en pleno invierno. El señor se negaba y Adrián le pedía en inglés que por favor no sirviera allí, que era necesario y mostrándole unos euros le explicó que le daría una buena propina si lo hacía. El garzón se sintió ofendido y entró al restaurante negando con la cabeza. ¿Cuántos grados habría? No lo sé. El caso es que teníamos que entrar o no comeríamos allí. De momento empezó a llover y entonces no quedó más remedio que levantar el campamento y entrar al restaurante. Adrián me abrió la puerta amablemente. La verdad, no entiendo cómo unas manos acostumbradas a retorcerle el pescuezo a alguien pueden empujar tan delicadamente un cristal, sostenerlo en el aire con sus dedos finísimos, para dejar que mi cuerpo traspase el estrecho límite entre el frío exterior de París y el calor de una coqueta brasserie. Tampoco entiendo cómo Adrián puede amar la ópera, adorar a Caravaggio o escribir poesía. Estamos hechos de clichés, de fórmulas vacías que nos llevan a pensar que un poeta no puede quemar a tiros a alguien, o que un bandido no es capaz de escribir un buen poema de amor. Adrián se paró en una silla en la zona más pegada a la calle. Allí, junto al enorme ventanal de cristal, nos acomodamos, y mientras servían el vino que él había pedido para degustar, sus ojos siguieron a una mujer estilizada, alta, con boina azul que dejaba al aire su pelo claro. La dama atravesaba la avenida con elegancia caminando deprisa debajo de un paraguas de lunares blancos y negros. Era ella, pensé. Era la hermosa Ileana, quien se apuraba por encontrar un taxi para llegar quién sabe a qué otra zona de esta inmensa ciudad. Mi corazón latió con fuerza. Mis manos apretaron la copa de vino para evitar que se me resbalara y cayera sobre el mantel. Cambié la vista intentando distraer a Adrián para evitar que advirtiera la silueta cercana, esa que claramente pertenecía a la hija del coronel. Cuando alcancé su copa para brindar y despistarle, él solo dijo con cierta ternura, señalando con el mentón a la mujer bajo la lluvia: por ella, que ha sabido llevar su luto con dignidad y belleza. La siguió con la mirada hasta ver cómo se escondía en un taxi en movimiento. Al perderle de vista, Adrián apuró su vino tinto con cuerpo, denso como la situación, hecho para ser saboreado suave y lentamente. Hicimos un silencio largo, espeso, complejo, hasta que, tras mi tercera copa, decidí romperlo pasara lo que pasara. ¿Conociste a Tony o a Ochoa? Pregunté sin que me quedara nada por dentro. Hay cosas de las que no hablo, loquita, pero es de hombre y muy legal admirar a los enemigos excepcionales. Sinceramente creo que ellos hubiesen preferido caer en un combate conmigo que morir de ese modo, fusilados. Escúchame bien, Valentina Villalba, dijo centrando mis ojos con una mirada extraña. Hay disparos que uno no debe evitar porque es el único modo de salvar y de paso salvarse. Puso un billete de 100 euros sobre la mesa, me tomó de la mano y salimos de allí a padecer el frío, como los pesados abrigos en las manos, caminando como 2 locos desabrigados por París. Después de ver pasar a la hija de su enemigo, Tony de la Guardia, bajo un paraguas de lunares blancos y negros, Adrián Falcón, o el Parce, como él mismo se hacía llamar de vez en cuando, por fin mencionó a su descendencia. Cada época, cada momento político o histórico complicado, en medio de la selva o bajo un tiroteo urbano, se le aparecía una nueva mujer que se convertía en madre de sus hijos. La nacionalidad, el dialecto o el acento, los olores, la etnia o la textura de la piel formaban parte del lugar en que se libraba en ese instante la cruzada. Con la llegada de los hijos, la guerra se hacía más que necesaria para él. No había otro remedio que salir a cortar cabezas en nombre de la libertad, cualquiera que ésta fuese, y por supuesto, en el peligroso camino de los ideales, era necesario buscar plática. Durante ese trayecto se pisaban cadáveres y se perdían compañeros que, un día, tal vez le salvaron la vida. Metidos en la bañera, desnudos, con una espumeante sombra azul destilando sobre nuestros cuerpos,
Adrián decidió contarme sobre su familia. En realidad, siempre hablaba en abstracto de su vida. No dejaba claro jamás en qué parte del mundo se encontraban, cuántos eran y de qué modo se relacionaban con él. Simplemente mencionaba que existían y para mí a estas alturas eso significaba un regalo. Lo dejaba ir, lo impulsaba con mi profundo silencio como quien empina un papalote y fluye, asciende y vuela con él. Ese día accedí a fumar marihuana, cosa que no hacía desde que estaba en la secundaria básica, en una de aquellas interminables escuelas al campo. Aspiré tranquila y me sentí en el aire. Era el momento de hacerle los masajes que me enseñó mi madre. Nadie lo entiende, pero dando placer, yo siento aún más placer. Ha pasado el tiempo y los hijos han crecido. Los ideales desaparecieron en una aguda de colores donde los próceres se volvieron verdugos, los héroes dictadores y la utopía una trampa peligrosa que puede transformarte en una caricatura de lo que quisiste ser. Si te descuidas, si no te observas, puedes convertirte en el carnicero de tu propia sombra, me explicó Adrián con los ojos cerrados, flotando sobre la espuma del jabón de Marsella, acumulado a los extremos de la bañera. El ejercicio, mija, es el siguiente, dijo jalando un poco de hierba hacia sus pulmones. Cuando la sombra se burla de ti, se queda retrasada en una emboscada, se desvía o coquetea con la muerte, acariciando la idea de renunciar a la única vida que has tenido, pues ese es el momento de arrancarla de tu cuerpo y de esperar a que aparezca tu nueva sombra, otra que se aparezca al próximo Adrián Falcón, o como se llame el individuo que se está gestando en tu cabeza. El parce sabía que, para sobrevivir y entrar en la próxima vida, se necesita la suficiente sangre fría que te ayude a matar sin miramientos al hombre que has sido, y con él casi siempre mueren personas queridas que ya no nos sirven en la próxima experiencia. Simplemente no clasifican en el casting de esa nueva identidad. Saben tanto de ti, de tu pasado, que hasta estorban. Por eso cada vez que le avisan de que ha causado baja a un hermano, que ha aparecido en su cementerio personal un muerto grande, un compañero de lucha, él reconstruye un fragmento de infierno repleto de fantasmas y balbucea. Bueno, es doloroso perderlo, pero al menos ahí se va un testigo de una época dura, un espectador del horror que ya no podrá delatarme en caso de ser presionado. Hay noches en que no puedo conciliar el sueño y me percato de que la realidad es más difícil de digerir que la ficción. Visualizo ciertas experiencias rotas en 1000 pedazos por los tiros y los gritos. Las revivo nítidamente y paso a paso avanzo en ellas intentando no traicionar o edulcorar lo vivido, explicó deteniéndose solo para fumar un poco más. Entonces, todos aquellos episodios, todo el conjunto de vivencias de las que yo puedo dar fe porque fui protagonista, me parecen puras alucinaciones. Cerró los ojos como dejándose ir, reclinando la cabeza sobre una toalla enrollada, mientras del otro lado de la bañera yo le hacía un masaje en los pies, tal como mi madre me había enseñado, rozándolos solo con las puntas de los dedos. Es un juego donde apretar fuerte o cubrir demasiado su piel con mis manos no es bueno. Rompería el equilibrio nervioso. Es el sabio juego de golpes y delicadezas lo que desquicia al guerrero tendido. Adrián siempre contaba escenas cortas que titilaban como fragmentos de largometrajes. Las sacaba del fondo de su memoria tratando de ser exacto, y solo abría los ojos para preguntarme si yo creía que eso, en efecto, le había sucedido. Yo le decía que sí, que su vida era inusual, pero él volvía a descargar su cuerpo al fondo de la bañera, se quedaba un rato abajo y al subir me contaba que tenía la sensación de que todo había sido una quimera. ¿Por qué nunca hablas de tus mujeres? ¿Ellas no son importantes para ti? Lo son. Me han dado a mis hijos. Imagínate, la madre de las 2 mayores fue mi gran amor. Supe que su cariño era insustituible y, sin embargo, qué frágiles y de poca duración son las ilusiones de la juventud. Respiraba el aire rancio invernal del 89. ¿Quién hubiera augurado que iba a sobrevivir a un sinnúmero de encerronas? Aún estaba en pie, a pesar de sentirme vapuleado. ¿Todo había sido un espejismo? Ya era demasiado tarde para descifrar ese enigma. Era obvio que se aproximaba la medianoche de la muerte, dijo el parce, relajado y ebrio, inspirado en sus batallas, hablando como quien narrara una novela de radio. Yo, por mi parte, seguía mi labor activando los puntos eróticos de sus pies, y esto generaba más y más delirios de su parte,
Ahora solo quedaban los residuos de las batallas, las marcas, las cicatrices y un legado extenso de vanidades surrealistas. ¡Ay, berraquita! ¡Qué desencanto era admitir que habíamos fracasado! Pero no claudiques, me susurraba la voluntad. Lucha, que la utopía democrática triunfará. Teníamos que estar desquiciados para continuar. Era evidente que la victoria no le correspondería a mi generación ni a la próxima. Adrián. Un berrido familiar me regresó al campamento. Resignado, respiré profundamente y volví al jardín de la quinta. «Zurdo, aquí estoy, hermano», le avisé. El zurdo era el jefe de mis guardaespaldas, un nica leal, disciplinado, con una puntería mortal a pesar de que un proyectil le había cegado su ojo izquierdo durante una emboscada. «Adrián, acaba de llegar Ulises. Viene del apartado postal. ¿Tienes correspondencia?», explicó sofocado mientras me entregaba unos sobres. De sus hombros bailaba una Remington calibre 12 con el cañón recortado. «¿Algo más?», le pregunté al verlo parado allí en atención. «Están sirviendo el almuerzo», avisó para que me apurara. «Ya voy», le aseguré. El zurdo hizo un ademán de entendimiento, me dio la espalda y se marchó. Siempre respetó y aceptó mi adicción a la soledad. Creo que mi tropa, después de tanto tiempo, ya estaba acostumbrada a mi forma de ser. Con pereza procedí a catalogar a los autores de las cartas. El primer sobre traía carta de Tatiana, la madre de mis hijas mayores. No tenía necesidad de abrirlo para saber su contenido. «Adrián, las niñas se están desarrollando y se han quedado sin ropa. Envía la plata lo antes posible. Te extrañamos mucho. Cuídate. Te amo siempre, Tati». También me escribían mis hijas, Eddie, el rápido, y mi hermano Aureliano. Apresuradamente abrí la de las niñas. Era una postal navideña. La vista se me nubló. Coño, qué padre más pelagatos había sido, y todo por querer vengar una sarta de perjuicios. Me ahogué en sollozos. Una de mis lágrimas se deslizó por mi mejilla y cayó sobre un Santa Claus montado en un trineo que adornaba la tarjeta. Estaba exhausto sentimentalmente. Guardé el resto del correo y salí a ubicar más whisky para anestesiar el dolor. Era la primera vez que Adrián mencionaba el nombre de una mujer que amó, pero me contaba todo aquello en un tono muy grave, demasiado grave para un tipo tan desprejuiciado como él. ¿Dónde quedó el tipo duro? Ahí estaba ahora, flotando ante mí, totalmente debilitado, con los ojos humedecidos, tomando una copa de champaña rosada y fumándose una pequeña breva de marihuana que se encendía y apagaba salpicada por la espuma. Intenté incorporarme para iniciar un masaje en sus hombros, pero él, con una ruda amabilidad, declinó mi ofrecimiento y musitó. «Ahora no, quizás otro día». ¿Será posible? Era la primera vez que un hombre me decía que no al ofrecimiento de un masaje. Fue entonces cuando entendí que el asunto de la relación con los hijos no estaba solucionado ni entre los revolucionarios ni entre los contrarrevolucionarios. Todos, o casi todos los padres de mi generación, tenían algo mejor que hacer en sus vidas. Nos habían aplazado, y en esta bañera se ahogaba un asunto suficientemente grave. A partir de ese momento me convertiría en su hija, una amante hecha de pequeñas partículas infantiles, una adopción suculenta y lujuriosa. Pero adopción al fin. Será mi única posibilidad de llegar hasta el fondo del cuerpo que guarde el alma de este tipo de padre, el mejor modo de catar los genes de un guerrero vencido. Diario de campaña número 16. Estados Unidos, Centroamérica, enero a octubre de 1983. Decidí ingresar en una base paramilitar administrada por una fraternidad que prefería adiestrarnos en un Senegal. Ellos estimaban que era necesario aclimatarse a las inclemencias de la naturaleza y recibir un entrenamiento básico para tiempos de conflicto o catástrofe. El asunto era que los pantanos floridanos no se asemejarían nunca al suelo nicaragüense, ni las clases impartidas serían esenciales en el ámbito guerrillero. No obstante, me sirvió para entablar una relación inquebrantable con el compatriota que me acompañaría en la odisea. Julián Vladimiro Reboredo nació en Santiago de Cuba en 1958 y llegó a Miami durante la emigración masiva de Mariel. Era el prototipo del hombre nuevo, guevariano, erudito en historia y materialismo dialéctico, cooperante internacionalista en África, nacionalista, martiano y antiimperialista,
fanático de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, bastante haragán y poco partidario del culto a Fidel. Ni negro, ni blanco, ni mulato, Reboredo sustentaba su raza en esas tres tendencias. Tenía abuelos de una piel negra azabache, quizá descendientes de esclavos, madre de tez morena y un padre incógnito que bien pudo ser nieto de cosacos. De la mulata heredó sus greñas, la nariz chata y los labios gruesos. La constitución alta y el andar refinado era seguramente del misterioso padre, también sus enormes, opacos ojos verdes. Fue educado en una de esas escuelas militares que llevaban el nombre del martirizado comandante Camilo Cienfuegos. A los años que allí se entrenaban les llaman en Cuba Camilitos. Fue además militante de la Unión de Jóvenes Comunista y con todo lo que he dicho, resulta natural que a la edad del servicio obligatorio lo enviaran de combatiente a las guerras de Angola y Etiopía. En 1979 regresó a la isla y mientras cenaba con unos compañeros, confesó sus deseos de vivir fuera del país. Un soplón lo denunció y lo apresaron por desviación ideológica. Terminó con que el sistema discriminaba y aún hoy señala a los que se inclinan por el modo de vida capitalista. A partir de entonces, Julián sufrió discriminación y ultraje hasta que por fin lo deportaron a Estados Unidos, durante el famoso proceso de migración masiva del Mariel. Al desembarcar, lo confinaron a una cuarentena para definir si era un espía o un ciudadano común con ansias de libertad. Una vez en la calle consiguió empleo como pintor, pero un fatídico amanecer atropelló, borracho, a una anciana ciega que cruzaba con su perro un bulevar y enseguida cayó preso. Cuando salió se consagró al vodka intentando despejar su culpabilidad. Un día, revisando sobras en un basurero, encontró el afiche de una organización anticastrista que pedía voluntarios para derrocar al régimen. Ya sin nada que perder, se alistó y entre ellos halló cama, comida, ropa, respeto y de vez en cuando una Budweiser. Pero a todo veterano se le queda latente el vicio de la acción. Cuando puse sobre la mesa la iniciativa de irnos a Centroamérica, enseguida se alistó en la naciente Brigada Bolivariana, llamada así en honor al gran Simón Bolívar, ánima que nos debía acompañar en nuestra ruta por toda América Latina. A mediados de enero nos reunimos el profesor, Ceballos, Parrales, Navarro, Iturrey, Ventura y Marcelo Mondragón. El mes entrante estamos partiendo, les confirmé. Conmigo se van Quique, Sergio, Renato y Julián. Alfredo y Eduardo se encargarán de que los furgones salgan. Y tengan cuidado, traten de que el FBI no los sorprenda cargando armas. Les advertí a sabiendas que la vigilancia que teníamos encima. Gracias a una expropiación que realizó Eddie y a la generosidad de Marcelo, Vélez y otros filántropos tenemos suficiente para operar en el exterior y dejarle plata a la familia. Pero señores, es indispensable que la retaguardia se siga esmerando en buscar fondos, porque los vamos a necesitar. Hay que encontrar voluntarios dispuestos a unirse a nosotros. Esas tareas se las relego a Prado y a los que se quedan atrás, ¿ok? Luego de dar estas instrucciones dejamos unos días libres para las despedidas familiares. Sabía que pasaríamos tiempo sin ellos e incluso que existía la posibilidad de que la vida no nos alcanzara para volver a verles. A finales de febrero nuestro quinteto viajó a Costa Rica, menos Quique. Todos llevábamos pasaportes falsos y simulábamos ser enfermos que venían a curarse en el Instituto Caritativo. Ramón nos recibió en las escalinatas de la aeronave con un colaborador, el coronel Mario Calderón, quien nos ayudó a esquivar los retenes aduaneros. En las valijas cargamos como artículos personales walkie-talkies, pistolas, brújulas, uniformes y otras provisiones. Al salir del aeropuerto Villanueva nos condujo a una guarida segura, pero de transición. Enseguida nos puso en contacto con una interesante red de colaboradores, entre ellos el mismo coronel que nos dio la bienvenida, camarada de don Pepe Figueres durante la Revolución de 1948, y en ese momento funcionario del Ministerio de Seguridad Pública. Rolando Campos, un empresario millonario y conservador que también participó de la revuelta del 48. El cubano Camilo Berrios, dueño de una flota camaronera, enemigo acérrimo del comunismo, y el tejano Frank McClintock, latifundista prominente, que sería nuestro enlace secreto entre el ANGLE y el ARDE, Alianza Revolucionaria Democrática. Durante la primera semana exploramos la ciudad, nos cambiamos a una casa mejor ubicada,
Alquilamos un par de apartados postales y a través de un contacto de campos, un vehículo seguro con los respectivos permisos para circular legalmente artillados. Al octavo día el coronel Calderón me condujo, junto a Ramón y Sergio, hasta un poblado fronterizo con Nicaragua. Ahí nos entrevistamos con McClintock y un lugarteniente de Edén Pastora. Discutimos la entrega del contenedor que venía en camino y la autorización para matricularnos en el ejército rebelde. Arde permanecía renuente a aprobar nuestra asimilación en sus filas, tanto la mía como la de mi séquito. Sospechaban que podíamos ser agentes norteamericanos y que, además, confundiríamos a sus tropas con nuestras distinciones en las complejas vertientes ideológicas cubanas. Unos éramos desterrados y otros desertores de la dictadura castrista, así que decidimos renegociar un acuerdo lo antes posible. Nuestra presencia allí tenía que estar ubicada en algún estatus. El 21 de marzo llegó el primer furgón y el siguiente se extravió. Se rumoraba que la ley lo había intervenido, pero inesperadamente don Campos descifró el enigma. Mauricio Salazar era uno de los licenciados más prestigiosos del país. El abogado tenía 43 años, era barrigón, de estatura mediana y pelo rubio ondulado, a punto de quedarse calvo. Se decía que podía ser nominado a candidato presidencial de su partido en las próximas elecciones. Se le conocía además como el conducto clave para sobornar a fiscales y jueces nacionales. Por todas estas razones, Ramón lo contrató, pero la avaricia le nublaba la razón. Desde que supo que de nosotros, creyó erróneamente que podía manipular la situación y comenzó a presionarnos con movidas raras, marañas de todo tipo para beneficiarse, hasta que tuvo la idea de apropiarse de nuestro segundo cargamento. De no ser por Campos, a quien le ofreció la piratería, lo hubiera logrado, pero como diría el profesor Prado, lo agarraron en flagrante delicto, y a mí no me quedó otra alternativa que confrontarlo. Apropiándome del modus operandi que utilizábamos en Miami, averigüé cuál era la debilidad del sujeto, y una vez que supimos dónde estaba su talón de alquiles, llamé a Eddie y le pedí que me enviara una buena hembra, un ejemplar irresistible. Así fue, mandaron una trigüeña dulce y exuberante en su sensualidad. Yo mismo la entrené para lograr el éxito de la operación. Salazar frecuentaba un café en el área de Escazú. Un día encontró sentada en una de las banquetas del bar a una mujerona coqueta y risueña, hecha a la medida de su lujuria, vestida con una falda corta y con los labios pintados de carmesí. Mauricio, quien a pesar de estar casado con una mujer de familia adinerada, una dama de la alta sociedad costarricense, era, en el fondo, un mujeriego recalcitrante. Tan pronto vio a la doncella, se le acercó. Luego de una charla disoluta y tópicos superficiales, la invitó a comer. Cuando terminaron, la chica lo besó con frenesí y lo masturbó en el parqueo del restaurante. Por la rendija de un muro, Renato y Sergio filmaron toda la escena. Al día siguiente, mi equipo, en pleno conmigo a la cabeza, le realizó una oportuna visita en su oficina. La secretaria nos recibió con su usual inflexión lasciva. «Hola, muchachos, ¿me vinieron a visitar a mí o al patrón?» Pero nosotros no le prestamos atención y en vez de esperar a que nos anunciara, entramos sin mucho aspaviento directo al despacho. El abogado se sorprendió y brincó en el asiento de tal modo que derramó un tintero sobre sus papeles. «Licenciado, ni se atreva a abrir la boca, solo escuche. Tenemos grabado en video su tope amistoso de ayer, y no creo que a su esposa le vayan a agradar sus lances pornográficos», le expliqué con agilidad. «¡Maricas! ¡Los voy a matar!», rugió el bribón encolerizado. «Vamos, hombre, no seas ridículo», le expliqué. «Por ahora esto es solo un llamado de atención. Te estamos perdonando la vida. Si intentas robarnos de nuevo, le hacemos llegar la cinta a tu doña. Y de paso una copia a cada uno de los miembros de tu familia. Por el momento devuélvenos la mercancía que te apropiaste. O, si saliste de ella, su valor en $. Le ordené amablemente sin someterlo a más disgustos que el propio y justo reclamo de la devolución. «No puedo creerlo. No tienen nada», gritaba incrédulo el desgraciado. «Sí, claro que sí», dije riendo. «Ah, y por las dudas, aquí te dejamos una copia. Disfrútala». Amilanado y sin nada más que hacer en el caso, Mauricio se aconsejó y resolvió nuestras demandas. Zanjada esa crisis, me enfrasqué con McClintock en el tema de que nos permitieran el peaje en la montaña, hasta que por fin la jefatura del Arde cedió con 2 condiciones: esperar hasta octubre y fingir que éramos borinqueños. Consecuentes con la disciplina que adoptamos desde la llegada, no detuvimos nuestros entrenamientos de rutina. Caminábamos 12 kilómetros al día, estudiábamos y debatíamos todo el material político-militar,
así como textos relacionados con el conflicto nicaragüense. Practicábamos con armas realizando ejercicios de simulación, sin disparos y dentro de nuestros predios. Ramón y yo nos encargamos de alistar más filántropos locales. Nos turnábamos la limpieza, la cocina, el pasar por el correo y demás quehaceres cotidianos. Todo parecía perfecto, pero un acontecimiento inesperado irrumpió en el programa. Iturrey y Ventura fueron una noche, bastante temprano, a una taberna local, y mientras bebían, una pandilla de malhechores los confundió con turistas e intentaron asaltarlos. Naturalmente, ambos ofrecieron resistencia con sus Brownings 9 milímetros, escupiendo plomo sin distensión. 3 de los bandidos salieron heridos y el resto huyó, pero durante la bronca a Renato se le extravió su pasaporte y la policía lo halló en un rincón. En el último noticiero de la noche apareció su cara, a toda pantalla señalándolo como protagonista del hecho. Villanueva lo trasladó con urgencia a una hacienda de McClintock, en la región de Guanacaste. De haberse quedado donde pernoctaba, lo hubieran atrapado, pues un vecino que lo veía entrar y salir a su guarida, al reconocerlo por televisión, lo delató. Esa misma noche el coronel Calderón me explicó que Iturrey era persona non grata en Costa Rica. Sin más recursos a que acudir, le consiguieron una cédula de marinero venezolano y un contacto de Campos lo llevó hasta Panamá. Este hecho inauguró una verdadera cadena de desgracias. Desde Miami me informaron que al profesor Prado le habían detectado un cáncer fulminante, que a Eddie Navarro lo procesaron por tenencia de ilegal de explosivos y que Ceballos se había retirado de la organización porque ya no soportaba ese ritmo de vida. Por si fuera poco, en Costa Rica, Enrique Parrales había sacado lo peor de sí. Yo siempre consideré a Quique un oportunista. El profesor, quien nos lo presentó, me aconsejó desde el primer encuentro que tuviera cuidado, porque aunque Parrales aspiraba a un puesto de gobierno en una Cuba sin Fidel, manejaba la causa como su modus vivendi, sin manchar de sangre su levita blanca. Cuando se fue aproximando la hora de marcharse a la montaña con la mochila y la metralleta, Quique empezó a padecer de achaques y logró desembarcarse del proyecto para dedicarse a transacciones muy convenientes a su bolsillo. Yo, que estaba al tanto de su forma de ser, de su tendencia manipuladora y estilo de vida por encima de sus posibilidades reales, lo llamé a cuentas, pero la verdad sea dicha, él no estaba interesado en cambiar. Resignado, me reuní con Sergio y Julián, con las pruebas en la mano de que Quique se había descarrilado sin remedio. Planteé ajusticiarlo como única opción posible, de lo contrario acabaría con nuestros fondos. Sergio se opuso y Julián secundó mi idea. La falta de unanimidad, de acción irreversible, la mala decisión de no actuar con mano ante la postura de un traidor fue catastrófica y torció nuestros destinos. Nos debilitó como organización en el transcurso de los meses. En medio de aquello, el profesor nos avisó que unos compatriotas estaban por llegar para afiliarse al movimiento. Traían suministros y la voluntad de involucrarse con deseo en la causa. Además, informó que Kessler, nuestro abogado de cabecera, había desquilatado el proceso contra Eduardo, pero Prado nunca nos mencionó su lamentable estado. Enseguida empezaron a llegar los cuadros cubanos. Militantes expatriados como René Corvo, Francisco Hernández y Pedro Gil, pertenecientes a diversas sectas anticastristas que al oír que existían posibilidades de enfrentar a los comunistas a tiros y no con discursos radiales miamenses, y frustrados por el embuste y el ocio recurrente en la Florida, se ofrecieron como voluntarios dispuestos a participar en la gestión. Me entrevisté con cada uno y todos acordaron cooperar, aunque manteniendo su grado de independencia. Justamente en esta coyuntura fue cuando la dirigencia insurgente por fin nos dio luz verde para ingresar en la guerrilla. Yo traté de intervenir para que admitieran también a los recién llegados, pero lamentablemente la reserva con los repatriados cubanos se mantenía latente. Y fue allí, en ese instante, que empecé a adoptar consciente e inconscientemente todos los acentos, gestos, costumbres, dicharachos y formas de actuar de cualquier latinoamericano común. Todos me fueron útiles, menos los modismos cubanos, que complejizaban sobremanera el camino hacia la acción. A mediados de octubre, el coronel Calderón nos recogió en un jeep para conducirnos a la finca de un hacendado en la frontera norte. Allí desayunamos y almorzamos tranquilos. Un empleado de McClintock que manejaba una camioneta Toyota vino por nosotros y nos acarreó por una vereda de fango hasta que la barrera silvestre le cerró el camino. Escondidos entre el matorral y sus perros guardianes, nos esperaban los efectivos del Frente Revolucionario Sandino, la mayor rama armada del ARDE.
Después de intercambiar contraseñas y saludos, caminamos por una trocha hasta toparnos con una tropa acampada bajo un manto natural de árboles que velaba la poca claridad del atardecer. Conmovido y feliz por haber llegado vivo a mi sueño, miré hacia el cielo, suspiré orgulloso y para mi asombro le di gracias a Dios. ¿Dónde estabas el día que murió Castro?, le pregunté a esta loquita mientras abría la botella de Burdeos. Primero que nada, yo le digo Fidel. Generalmente, los que vivimos allí, hasta para cagarnos a su madre le decimos así, Fidel. ¿Dónde estabas? ¿Qué pensaste? Exploré sirviendo el vino tinto sobre las copas y a su vez registrando, metiendo la mano en el cartucho de sus ojos azules mientras ella se empinaba a cun su vaso de leche caliente poco antes de empezar con el vino. Me despertó el teléfono. Era mi tía Emma, la hermana de mi padre, que siempre ha estado fuera de Cuba y del mundo. Ahora se mudó a Viena y las noticias de América Latina las recibe en alemán. Ya tú sabes, cuando ella me lo dijo pensé que, como siempre, se trataba de una falsa alarma, de un malentendido o de una bola. El teléfono empezó a sonar. Eran amigos de mis padres, ya retirados, que preguntaban si yo sabía algo del tema, pero no tenía idea. En Tarará, donde yo vivo, apenas veo gente. Hay muy pocos vecinos. Salí al portal. Todo estaba igual de muerto que siempre. Una bruma salobre cubría las casas cincuentonas. La posta de la esquina permanecía allí, de guardia. Nada parecía fuera de lo normal. Volví a la cama, pero no podía dormir. Puse la televisión y solo entonces, cuando apareció Raúl con su comunicado, pensé, esto sí es en serio. ¿Pero qué te pasó por la cabeza?, insistí curioso. Vivimos en muchos lugares de Europa. Mis padres estaban siempre esperando a que les cambiaran de país en cualquier momento. No comprábamos demasiados objetos de decoración. Las maletas estaban siempre dispuestas. Fui educada en la férrea conciencia de no encariñarme, de no crear lazos efectivos con amiguitos, profesores, vecinos que conocía en estos años. Me fui endureciendo en esa vida nómada, a la que mi madre le llamaba símada. ¿Y por qué vivían rodando?, le pregunté algo que ya creía saber, pero necesitaba confirmar. Era un momento en el que el tema de Cuba estaba siempre sobre la mesa en la agenda internacional. Si un funcionario cubano con síndrome de posguerra, borracho y delirante, disparaba en plena calle a un disidente refugiado en Madrid, allá corría papi a poner orden, a buscar abogados o renovar el personal de turno. El problema de las embajadas cubanas es que casi todo el mundo es militar, incluso hasta algunos de los agregados culturales. Se alteran, disparan por cualquier cosa, toman la justicia por su mano sin pensar en las consecuencias. Mi padrastro sí era diplomático de carrera, estudió en Londres antes del triunfo de la Revolución, y por eso, cada vez que se formaba una rebambaramba política con Cuba, ahí llegaba él, a intentar apagar el fuego que otros encendían. El problema de la política cubana siempre ha sido la improvisación. Nada conecta con nada. Todo es en nombre de una idea, pero en realidad no hay tácticas sino caprichos y corazonadas de un solo hombre que de diplomacia sabía bien poco. Vivimos largas temporadas, muchos veranos o fines de año, sin poder regresar a Cuba de vacaciones. Pero por otra parte ustedes eran unos privilegiados, ¿no crees? La sacudí con una pregunta que ya era hora que ella misma se hiciera. Muy por el contrario de lo que la gente cree, los diplomáticos cubanos no la pasan bien. No tiene ninguna libertad para moverse, y de dinero ni hablar, se justificó acercándose a la copa de vino que yo le había servido junto a su vaso de leche ahora vacío. Esta niña va del azafrán al lirio, del vasito de leche antes de dormir a tomarse de golpe las bebidas que uno le pone sobre la mesa. ¿Quién la entiende? Todavía recuerdo olores, a veces me vienen sensaciones muy contrastantes de esa etapa, explicó la loquita empezando con el vino. ¿Cómo cuáles?, le pregunté, tratando de encontrarle las costuras a su discurso, el que seguramente le han pedido que recite de memoria sus padres, y a su vez, los jefes de sus padres, que en definitiva han sido hasta hoy sus verdaderos dueños. Mira, si pienso ahora mismo en nuestra casa de Ámsterdam, puedo sentir la olla de presión pitando desde las 8:30 de la mañana. Mi madre conseguía frijoles en un mercado africano, y hasta los pedía a Cuba a quien viniera o hiciera una escala técnica en ese aeropuerto. Fue una etapa dura, de mucho nervio. Ella se comía las uñas y recuerdo incluso cómo le sangraban los dedos
cuando estaba muy nerviosa. Le tenía miedo al teléfono, a las malas noticias. Era una mujer vencida. Siempre le temblaban las manos y tomaba pastillas para todo. Las pastillas también se las mandaban de Cuba. Ella me decía que, si en medio de aquel loquero político un día a mí me pasaba algo, nunca se lo perdonaría. Antes de morir mencionó que no había sido una buena madre, porque permitió que la política intermediara entre nosotras. Es que en realidad Fidel fue la máxima autoridad en nuestras determinaciones. Nunca sabíamos lo que planeaba, lo que se le podía ocurrir a las 3 de la mañana. Él llamaba a deshora por cualquier barbaridad. Siempre que lo hacía era porque andaba madurando una idea nueva y mi padre colgaba comentando: si no logro convencerlo de que desista, mañana saldremos en todos los periódicos europeos. Y a ver quién nos saca de esta. Mi capacidad tiene un límite. Entonces me eché a reír. Ella, todos los que viven en Cuba, ¿eran conscientes o inconscientes de pertenecer a un dueño, Fidel? Y si eran conscientes, ¿por qué lo permitían? ¿De qué te ríes?, preguntó Valentina sorprendida. No, de nada, es que a veces ya sé lo que vas a decir. Continúa, dale, te escucho, expliqué, temeroso de cortarle su speech. Recuerdo la voz ronca de Fidel en el teléfono, hablando en una larga distancia desde La Habana. Siempre tuve un sueño frágil. Me despertaba el timbre sonando insistente desde la sala, y de solo escucharlo dar las buenas noches, le reconocía la voz. Era él. Por teléfono no hablaba demasiado. Creo que no escuchaba bien o que siempre andaba apurado. Ya sabía lo que tenía que hacer. Entraba al cuarto, los despertaba y enseguida papi se tiraba medio desnudo de la cama y tomaba el aparato diciendo: «Sí, mi comandante». Una mañana, cuando salía para la escuela, apareció el mismísimo Fidel en la puerta de mi casa. Estábamos congelados porque no teníamos dinero para encender la calefacción. Era invierno en Ámsterdam y nadie, absolutamente nadie, sabía que el comandante en jefe andaba por allí. Sonó el timbre de la puerta. Yo abrí pensando que era alguien de la embajada. No, era él. Tocó mi cabeza revolcando mis motonetas recién peinadas y entró rápidamente con sus escoltas buscando a mis padres. ¿Qué pasaba esos días? Nunca lo sabré. Lo que tenía bien claro es que desde aquella casa se cocinaban asuntos que luego veíamos en la televisión y nadie podía creer que tuviesen que ver con cubanos. Escondimos guerrilleros, albergamos jeques, cenamos con príncipes africanos, trasladamos monjes, conocimos personas que en la televisión decían estar muertas o desaparecidas y que en ese mismo momento yo las estaba viendo dormir en el garaje o entrar a mi baño. Mi madre vivió siempre con una presión psicológica muy grande. En fin, cuando supe que murió Fidel, lo primero que pensé fue que, si mis padres vivieran, se sentirían liberados. De hecho, te confieso que escuché el comunicado varias veces porque, como he vivido todo esto de cerca, siempre creo que dentro de esos párrafos se esconde algo. Cuando me di cuenta de que no descifraría nada más allá del oficial, me acosté pensando que a mis padres esa noche seguro les llegaba Fidel. Entraría naturalmente dando órdenes, empujaría la puerta del cielo y ya. ¿De verdad crees que tus padres y Fidel estarán en el cielo? La presioné para que pensara un poco. No lo creo, ¿eh? Ella sonrió nerviosa y no me respondió, lo que en alguien tan vehemente significaba que me estaba dando la razón. Apagué la televisión, me tapé la cabeza para no pensar en nada más y tratar de dormir unas horas antes de que me llamaran del Minrex. Ya sabía que al funeral lo que vendría era mambo y que en los próximos días me tocaba llorar y disfrazarme de negro. Diario de campaña número 17. Centroamérica, Estados Unidos. Octubre de 1984. Septiembre de 1985. Ya me había acomodado a la idea de colaborar con la CIA, realizando trabajos puntuales por intermedio de McClintock. El vínculo me resultaba oportuno en la medida de su utilidad para el futuro en la causa cubana. Era un recurso más, una nueva acción que nos ayudaría a consumar los planes de liberar la isla. En octubre de 1984, también a través de McClintock y por sugerencia de los americanos, me reuní con el doctor Hugo Spadafora en el McDonald's de La Sabana. En ese momento el médico rumiaba la idea de forjar otra falange de internacionalistas. En 1978, con la aprobación del general Omar Torrijos, Spadafora había organizado a la Brigada Victoriano Lorenzo, compuesta por voluntarios panameños, quienes después de un breve entrenamiento se sumaron a las filas del FSLN,
durante la última etapa de la sedición antisomocista. Aunque la existencia del grupo fue efímera, el impacto político y militar que tuvo en la región fue positivo. Tras desmantelar la dictadura, Spadafora retornó a su patria, donde fue recibido como un héroe, con vítores y honores. Defensor incansable de la democracia global, siguió dedicándose a causas afines a su camino ideológico. Fue por eso que cuando el sandinismo exteriorizó su semblante represivo, él lo denunció públicamente y junto a su camarada, Edén Pastora, hicieron estallar un interesante plan guerrillero. El tiempo suele corromper ciertas alianzas, asociaciones que pueden parecer eternas, pero se debilitan al contacto con la acción. El doctor era disciplinado, intrépido, místico e íntegro. Si percibía torpeza, lo cantaba sin reservas. Cuando advirtió las aberraciones y la rapacidad que reinaba en el Arde, llamó la atención de Pastora, quien quizás no palpaba la desfachatez o simplemente no deseaba destaparla. Spadafora, consciente del fracaso inminente, se separó del caudillo y pactó con las etnias insurgentes de la costa atlántica. El comandante Cero jamás se lo perdonó. El 7 de junio de 1984, el periódico costarricense La Nación Internacional publicó un escrito controversial de Hugo Spadafora Franco, titulado Los errores político-militares del comandante Edén Pastora. En él, Spadafora expuso el desorden que existía dentro de la directiva del ARDE, describiendo claramente una alarmante retahíla de deficiencias, empezando por la falta de diálogo entre la base y los cuadros intermedios, la carencia de adoctrinamiento ideológico de las filas revolucionarias, la corrupción rampante y el cáncer que creaban los egos y rivalidades internas. Esta sobreexposición crítica irritó aún más a Edén Pastora, y desde ese momento se cortaron los lazos de cooperación, así como la profunda amistad que les unía. Enseguida se engendró una componenda siniestra entre ciertos tenientes de Pastora y el G2 panameño. El objetivo esencial era aniquilar a Hugo. Spadafora nació y creció en la ciudad Chitré. Su familia, de un origen italiano bien humilde, escaló hacia la clase media de Panamá gracias a la dedicación que profesaban hacia el trabajo. Sus padres se sintieron orgullosos cuando lograron enviar a su brillante hijo a la Facultad de Medicina de la Universidad de Bolonia. Mientras se educaba en Italia, ensanchó su vocación por la justicia social en el tercer mundo, y como todo activista que anhela transitar más allá de las latitudes ortodoxas, se afiló a las tropas como estratega revolucionario. Al graduarse sirvió como médico y guerrillero en Guinea-Bissau. Ahí conoció a su gran amigo y colaborador Amílcar Cabral, y a su lado luchó contra el colonialismo portugués. Años más tarde, Hugo volvió a Panamá, donde se topó con una usurpación gubernamental orquestada por los militares. Rápidamente empezó a conspirar, pero el destino le tenía reservado un capítulo totalmente diferente al trazado. Una indiscreción lo llevó directamente a la DENI, seguridad secreta de su país. Lo apresaron, pero en vez de liquidarlo, el líder de la azonada, el general Omar Torrijos, lo invitó a dialogar sobre los problemas de la nación, y tras una sanción superficial por su rebeldía, ingresó en la corriente torrijista. Desde hacía rato yo venía escuchando anécdotas sobre Spadafora y leía con interés los diferentes artículos que él había escrito. Es difícil intelectualizar en medio de un combate, y él lo hacía coherentemente, con buen tino. Me fascinaba el lenguaje democrático, no alineado y latinoamericanista que el panameño difundía. Cuando se presentó la oportunidad de conocerlo, consulté a distancia con el profesor Prado, y mi sabio consejero se mostró a favor de que no la desechara. Después de escuchar personalmente la filosofía del doctor, quedé persuadido. Desde el momento en que Hugo resolvió fundar una nueva brigada, lo seguí y volqué todas mis energías en respaldarlo. Entre los que se alzaron conmigo estaban los comandantes panameños Victoriano Morales, veterano del conjunto anterior, y Víctor Montero, quienes contaban con un regimiento de combatientes nicaragüenses leales a ellos. También se inscribieron el boricua Rick Dávila y varios colaboradores de toda Latinoamérica. El ambicioso plan consistía en concretar un ejército permanente basado en ideales bolivarianos, no solo para intervenir y destronar a los Ortega, sino también al general Noriega, quien para entonces estaba al frente de la nación y ya se destapaba como satélite del castrocomunismo. Si coronábamos nuestras aspiraciones, seguiríamos con Haití,
y claro, finalmente con Cuba. Ese era sin dudas mi gran objetivo. Para lograr esto, creamos un conciso piquete de especialistas dedicados a abastecer sin intermediarios a los guerrilleros ubicados en el interior. Simultáneamente, se les ofrecía servicios médicos, los adiestramientos más avanzados y una dosis moderada de adoctrinamiento político. Spadafora especulaba que, si se extendía la lucha antisandinista, podría reclutar más militantes y desviar una fracción minúscula de la logística hacia su tierra para fomentar allí, en el momento preciso, una revuelta armada. En cuanto me interné en las profundidades de la selva nicaragüense, me di cuenta de las carencias y particular idiosincrasia de la guerrilla. Regresé convencido de que todo rebelde estaba dispuesto a pelear con o sin Edén y a obedecer al primero que les proporcionara los suministros, no importaba quién o qué tipo de ideología los moviera. Dentro de la administración Reagan, algunos de los regentes que supervisaban la guerra favorecían a Hugo en lo que concernía a Nicaragua. A la CIA le intranquilizaba el camino insurreccional del ARDE. Observaban alarmados la infiltración masiva de espías, el robo y venta de pertrechos, el vaivén ideológico, la falta de doctrina castrense entre los alzados y la lentitud con que se desenvolvía el conflicto. Convencidos de que Edén era un estorbo para el progreso, se empecinaron en jubilarlo. Entre los encargados del programa de la Contra, el teniente coronel Oliver North era entonces una de las fichas claves de la Casa Blanca. Hacía rato que él venía recibiendo reportes sobre los bolivarianos y los veía como el aparejo ideal para agilizar la lucha en el sur. Comprendía la necesidad básica de abastecer directamente a los soldados y simpatizaba con la tesis de que Pastora era un estorbo y que sería beneficioso sacarlo del juego lo más rápido posible. En el primer trimestre de 1985, North envió un emisario a Costa Rica para entrevistarse con nosotros, basándose en los antecedentes que el delegado recopiló. Dispuso que nos patrocinaría, pero como siempre sucede en los pabellones burocráticos de la CIA, se filtró la información y los detractores del proyecto se alarmaron de que los americanos secundaran a una legión de extranjeros. Hugo comprendía el temor y me lo explicó cuidadosamente. Ni a la izquierda ni a la derecha les conviene que surja una coalición como la que proponemos. Van a impedir por todos los medios que nazca un ente centrista. Tenemos que prepararnos para lo peor. Lo que me preocupa es la vida de ustedes. Mantén tus ojos abiertos, advirtió con seriedad Spadafora. Me he estado escribiendo con Prado, mi mentor en Miami. Ya te he hablado de él. Me ha dicho que tú, más que nadie, debes tener cuidado, especialmente de Noriega. Dice que si te asesinan, todo se viene abajo y yo estoy de acuerdo. Adrián, contestó Hugo, no creo que Noriega sea capaz de agredirme, y si lo hiciera, sería una burrada política de su parte. Prado especula que, como el hijo de puta es un gángster, así debe maquinar y actuar. En consecuencia, no es fiable seguir el protocolo. Es posible que tu amigo tenga razón, pero hay que continuar. Cuídense ustedes. En el transcurso de las semanas, Hugo diseñó minuciosamente la tarea operativa de cada uno. A Morales le encargó que preparara una escuadra para ingresar a la montaña. A Víctor le entregó la preparación del terreno en la zona atlántica costarricense para ejecutar operaciones marítimas. A Rick, buscar medicinas y cualquier provisión para salvar vidas. Y a mí me asignó como enlace entre los misquitos y los cubanos anticastristas. Mi experiencia con los nativos fue intensa. Amo su filosofía de vida. Y durante toda esta etapa de convivencia pude comprender lo heterogéneo de este continente donde se discute y pelea sin darles la palabra a los verdaderos fundadores de la tierra. Una tarde, cuando conducíamos hacia la frontera norte con una carga para ellos, una patrulla judicial tica nos detuvo a Víctor y a mí. A mi compañero le propinaron una tremenda zurra. Nos apresaron y confiscaron todo el cargamento. Horas más tarde, nos soltaron en un camino desconocido del que, con suerte, logramos salir sin mayores contratiempos. Los ataques llovían por doquier, pero no podíamos rendirnos. Spadafora nos exhortaba a obtener recursos del modo que fuera. Eso era indispensable para continuar la lucha. Días después, nuevamente nos emboscaron en una vereda bananera en el litoral atlántico, y aunque el volumen de plomo fue extenso y la Toyota que manejaba salió agujereada por los tiros, salimos con vida del trance. A raíz del incidente ya recibí una llamada anónima
En medio de la madrugada en el albergue donde nos alojábamos, la voz desconocida me avisaba que mis hijas habían sufrido un grave accidente automovilístico. Algún enemigo invisible calculó que yo solía usar teléfonos públicos, pues el aparato de la guarida era solo para llamadas locales, así que el plan era atraparme en la calle. Después de pensarlo varias veces, decidí esperar a que amaneciera para comunicarme y no caer en la trampa. Una vez más, mi intuición me salvó el pellejo. Las niñas y el resto de la familia se encontraban bien. Era yo quien estaba en peligro. Entre mayo y julio intentamos seguir poniendo en práctica el esquema ingeniado por Hugo, pero los problemas se triplicaban. Todo se conjuraba contra nosotros. Ya en pleno verano, mientras realizaba una misión a orillas del río San Juan, fui capturado por un contingente de Edén Pastora. Me mantuvieron en cautiverio hasta que una cuadrilla misquita me rescató después de dar un simple ultimátum de que si no me soltaban, correría la sangre. De no ser por aquella intervención, es probable que me hubieran asesinado. No obstante, Edén aprovechó la coyuntura para enviarle un recado a Hugo a través de mí. No te atrevas a abastecer mis tropas sin mi permiso. Hugo ni se dignó en rebatirle aquello, y aunque la presión se palpaba en las calles de San José, ningún bolivariano desertó del barco. Por el contrario, nos concentramos más en sus objetivos. A finales de julio viajé a Ciudad Quesada, acompañado por Darío y el zurdo, para visitar a McClintock en una de sus fincas. «Adrián, qué bien te ves. Hacía rato que no hablábamos. ¿Cómo te trata la vida?», preguntó el ranchero, que a pesar de sus 60 años, se movía con agilidad y exhibía la energía de un mocetón de 20. No me puedo quejar, aunque pensándolo bien, prefería estar ahora mismo acostado sobre la arena de la Riviera Francesa, confesé en jarana, mientras confirmaba el increíble parecido que existía entre McClintock y el actor John Wayne. Ambos eran fornidos y con ese rostro curtido por el sol que tienen los vaqueros clásicos, los que aparecen desde siempre en el cine norteamericano. «No naciste para eso. Aquí es donde tú te sientes a gusto», insistió McClintock. «¿Tú crees?», pregunté muerto de risa. «Positivo. ¿Qué sería de tu vida sin aventura? Ese es tu hábitat natural. Bueno, quería verte para darte un mensaje del norte», dijo variando el tono de su voz. «¿Me necesitan?», indagué tranquilo. «No, es sobre los cheles. Quería notificarte que hasta octubre no pueden desembolsar el billete que les prometieron para afianzar el sector naval. Lo siento, me explicó cuidadoso. «Se la vi», exclamé un poco descorazonado. Sin esa tubería de dólares era imposible montar la operación. Necesitábamos mangas, motores, repuestos, gasolina, artillería, vehículos, casas de seguridad. Conociendo el temperamento de Hugo, sabía que se enojaría por la demora. «Me piden también que te ponga al tanto de otro asunto. La agencia tiene información de que se teje un plan para eliminarlos uno por uno», advirtió McClintock. «¿Te acuerdas de Ariel Fuentes, el chileno? Anda merodeando por aquí. Lo han visto mis trabajadores. Parece que fue él a quien le encomendaron los rojos sacarlos a ustedes del juego. A cuidarse, Falcón», ordenó el viejo con una expresión noble, pero a la vez preocupada. Esa misma noche me entrevisté con uno en un escondite de la capital. Él no le dio demasiada importancia a la advertencia del vaquero, pero sí se molestó por el atraso de las divisas. «Esto nos pasa por no tener plata. Aquí hay guerra para largo, pero cada día aplazado significa una baja más, alguien que cae por la carestía de municiones, botas, medicamentos y alguna que otra miseria». Hugo y yo pasamos parte del verano intentando conseguir recursos a través de la red de benefactores que nos apoyaban. Yo hablé personalmente con Villanueva, Campos, Berrios y ellos, a su vez, con varios filántropos, y a pesar de que se recolectó un buen monto, ¿qué va? No era suficiente. «Adrián, ¿tú crees que en el norte puedas recaudar un poco más de dólares?», indagó espadafora durante una caminata por el centro de San José, en un hermoso atardecer anaranjado que me invitaba a extrañar el resto de los atardeceres extraviados en mi vida. El sentimental y soberbio crepúsculo ante el malecón habanero y la poderosa puesta de sol con sus reflejos violetas en los Everglades de Miami. «No sé, puedo tratar», dije volviendo allí y a nuestras preocupaciones. «Tengo entendido que los exiliados han invertido todos sus esfuerzos ayudando a los suyos, a los que están en la Florida. Piensan que la dirigencia del sur está poblada de comunistas». «Amerita la pena que intentes», insistió Hugo con el ímpetu que da la supervivencia.
Realmente no tengo ganas de viajar, le dije con toda sinceridad. Pienso que si lo hago me puedo perder cosas importantes. No te preocupes, Adrián, que aquí hay guerra para rato, insistió tratando de convencerme. Visita a tu gente, intenta recaudar algo. Si es preciso, consíguete una dama acomodada. Hazle un trabajo político vaginal y convéncela de que nos financie. Bolívar lo hizo en épocas de aprietos, ¿no? Señaló risueño, pero con aires de historiador. Ay, Hugo, no me hagas reír, respondí entre carcajadas. Bueno, no te prometo seguir al pie de la letra el método de El Libertador, pero haré todo lo posible por regresar con recursos. Preparé condiciones para partir y antes de esfumarme, recibí las instrucciones de última hora. Espadafora me entregó una lista de utensilios que se podían comprar en la Florida y me deseó suerte en la empresa. Hugo, cuídate, no andes solo, y échate una pistola arriba, insistí tratando de persuadirlo. Sería contraproducente que los ticos me detengan portando un arma. Mejor seguir así, desarmado. No te preocupes, que no va a pasar nada, me aseguró tranquilo. De vuelta a Miami visité a mis hijas y llamé a mi madre jurándole que, antes de regresar, la iría a ver a California. Me cité con el profesor en un restaurante de la calle 8 y ahí le hice una síntesis concisa de los últimos meses en campaña.